que les ama, ora y aporta para que la iglesia llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Tengo un texto de una historia muy conocida de la Biblia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 12. Si usted me ve que voy a estar trabajando con dos pares de lentes de Alejo, espero que nos pague algo por la propaganda, es porque me llevaron a hacer un recorrido en un río y la piragua se dio vuelta y ahí quedaron ofrendados mis lentes, así que estoy tratando de lidiar con esto hasta que llegue a Argentina. Pero el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. El que habla es el general Naamán, general del ejército de Siria. Y su pregunta es lógica, porque los ríos que él nombra son mejores que el río Jordán. El tema es que él no sabe el secreto del río. Diga conmigo, el río tiene un secreto. Y dése vuelta al que está al lado y dígale: hay un secreto. Yo hoy quiero hablarles del secreto del río. Quiero pararme en esta historia del profeta Eliseo. El que está hablando, les decía, es el general sirio Naamán. Era el general más encumbrado del ejército sirio, algo así como un general de 5 estrellas de Estados Unidos en el día de hoy. Y Naamán tenía gloria, tenía fama, tenía poder, pero dice la Biblia que esto poco le servía porque era leproso. Cuando tenía 19, 20 años, la miro a mi esposa, pero no me está mirando, entonces. Un día me estoy duchando en mi casa y cuando me enjabono el muslo, siento que no siento. Y me llama la atención. Voy a un dermatólogo y el dermatólogo me deriva a otro dermatólogo de la ciudad de Rosario, especialista en lepra. Y descubro que tengo toda una zona adormecida aquí en mi muslo derecho y que tenía que ser tratado. Tenía mal de Hansen o lepra. Él me dice: en el pasado esta enfermedad era horrible, dice, pero ahora es perfectamente tratada con un tratamiento oral. Así que estuve tomando unas pastillas Dapsona allá en la Argentina durante un tiempo. Y él, para detectar cuál era la zona de afección, hacía un ejercicio con una aguja. Y él me clavaba la aguja en el pie. Donde yo saltaba, ahí estoy sano. Pero donde la aguja se metía y yo ni me daba cuenta, yo estaba enfermo. Entonces me decía: ¿toco o pincho? ¿Toco o pincho? ¿Toco o pincho? Y detecto que tengo un lamparón así, acá, que ha quedado afectado por esta enfermedad. Tranquilo, los que me saludan, estoy sano, no pasa nada. Algunos que tomaran mate empezaron. Pero Naamán era leproso. La lepra era una denominación que se usa en la Biblia para describir diferentes enfermedades o diferentes expresiones de enfermedad, pero lo que hace la lepra es que te comen las terminales nerviosas y vos no sentís. Entonces vos te lastimás y no te das cuenta. Imagínense un general en medio de una batalla
cuando lo cortan, sangra y puede llegar a morir desangrado sin saberlo, sin darse cuenta. O peor, puede llegarse a cortar y al no darse cuenta se le infecte, engangrenarse y morir. Así que este hombre tenía todo, pero necesitaba un milagro. Porque todos tenemos un pero en la vida. Diga conmigo, todos tenemos un pero en la vida. ¿Cómo te va? Bien, pero... Entonces él va a Israel porque quiere un milagro. De Siria viaja a Israel porque quiere un milagro. Pero en Israel él va a aprender algunas lecciones. Déjeme rápidamente estar hablando de esto. Y es que la necesidad no viene para destruirme, viene para transformarme. Diga conmigo, la necesidad no viene para destruirme, viene para transformarme. Naamán pensaba, por cuanto era un hombre valeroso, por cuanto era un general osado, por cuanto era un buen soldado, él pensaba que no necesitaba nada. Él se creía autosuficiente hasta que el día que descubrió que estaba enfermo. Ahora, esa enfermedad no viene para destruirlo, viene para transformarlo. Así que después de la negación lógica que todos tenemos ante la necesidad, donde la tratamos de disimular, yo me lo imagino a Naamán, no sé por qué yo me imagino que él tenía lepra en la pierna, porque yo estuve ahí, o tengo todavía esa zona de adormecimiento, pero supongamos que él tenía una parte de su cuerpo leprosa. Yo me imagino que él trataba de ocultar debajo de sus ropas esplendorosas, debajo de su medalla, su necesidad. Y así que cuando se miraba en el espejo, o cuando los demás lo miraban, lo veían pleno. Pero él sabía que debajo de todo eso había una necesidad. Porque es lo que hacemos todos nosotros. Nos ponemos contentos, decir, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué le decimos a la gente? Bien. Tratamos de negar la necesidad, porque dentro nuestro pensamos que la necesidad viene para destruirnos. Diga conmigo, la necesidad no me viene para destruir, me viene para transformar. Usted dirá, pastor, esto es así, claro, porque nosotros creemos que la necesidad es un castigo. Diga conmigo, castigo. Juan capítulo 9, Jesús viene caminando con sus discípulos. Hay allí sentado un hombre que está ciego de nacimiento. Así que hacen una pregunta los discípulos a Jesús: Señor, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres? Tiene que haber alguien hecho mal para que yo esté en la condición en la que estoy. ¿Y qué le dice Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino que este está así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Así que si usted tiene una necesidad, levánteme sus manos por favor y diga conmigo: mi necesidad será una plataforma para que la gloria de Dios se manifieste en mí. Dele un aplauso a él porque él lo merece. Entonces mis problemas, mis necesidades no vienen para destruirme, sino para que el poder de Dios se manifieste. Así que si en esta mañana estamos con alguna necesidad o alguien nos está viendo a través de los distintos medios de comunicación y se encuentra en esta situación, sepa de que Dios está interesado a través de esta necesidad de mostrar su poder en nuestra vida. Así que esta crisis económica me enseñará que Dios prospera. Esta enfermedad me enseñará de que Dios es mi sanador, y este conflicto relacional
Me enseñará de que Dios es mi plenitud. Mis problemas, mis necesidades no vienen para destruirme, sino para que el poder de Dios se manifieste en mí. Esto es lo primero que Naamán tuvo que aprender. Lo segundo que Naamán tuvo que aprender es que la transformación ocurre cuando soy confrontado en mis paradigmas. Todos tenemos paradigmas. ¿Qué es paradigmas? Maneras de ver el mundo, anteojos, con los cuales nosotros miramos el mundo. Entonces, este es de 1 más, yo me pongo el 2 más y ya veo de otra manera. De esta manera veo de una forma, de esta manera veo otra. Son distintos paradigmas, maneras en que nosotros miramos al mundo. Todos tenemos los nuestros propios. Yo voy a nombrar algunos de los de Naamán, pero que también pueden ser que sean algunos de los nuestros. Lo primero que Naamán tuvo que cambiar en su manera de pensar es que él pensaba que como conquistador él era superior a los conquistados. Para decirlo clarito, él era un sirio y viene a la tierra de Israel para que los israelitas lo ayuden. Entonces, esto no está bien en su cabeza, porque en teoría él es superior. ¿Me está entendiendo, no? Él es superior. Y él tiene que aceptar el consejo de una sierva secuestrada que era su esclava, y después tiene que venir a un profeta de la nación saqueada como Israel a pedir que lo ayuden. Y esto rompe su paradigma porque tiene que aprender a pensar de que necesito de Dios. Diga conmigo, yo necesito de Dios. No importa quién sea. No importa que seas un empresario exitoso. No importa que estés en el paro. No importa que tengas todas las cosas solucionadas en tu vida. O que por el contrario, no tengas nada solucionado en tu vida. Seas quien seas, necesitas de Dios. Diga conmigo, yo necesito de Dios. Lo segundo que Naamán tiene que romper es el paradigma de que por ser quien era, necesitaba ser tratado de manera diferente. Llegamos a creer que por alguna razón, no sé quién nos la metió, nosotros merecemos ser tratados mejor. Naamán era el conquistador. Así que cuando Eliseo ni siquiera lo atiende, Naamán se enoja muchísimo, porque lo ninguneó. En Argentina decimos así, lo ninguneó. Lo trató como cualquiera. Y eso lo enfureció. Pero para que Dios haga un milagro de transformación en nuestra vida, tenemos que aprender de que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. No sé si esta frase significa algo acá en España, pero decirle que está al lado, si querés ver el poder de Dios, baja el copete. ¿Está bien? A lo mejor bájate el pony, decirle, si no. Son todas expresiones argentinas, pero por ahí sirven. ¿Cómo? Bájame el labio. Mira, bájame el labio. Está bien. Come polvo. Tenemos un montón los argentinos. El tercer pensamiento que se le confrontó es que como parte de una cultura pagana, Naamán creía que el favor divino se negociaba con la divinidad y se pagaba por ello. Por eso él, antes de venir a pedir el milagro, cargó todos sus animales con joyas, con vestidos, con riqueza,
Algo así como que llenó la billetera con Diners, Master, Visa, American Express, todas las tarjetas, las platino, oro, diamante, todo para comprar el favor. Y resulta ser que Eliseo le dijo: no quiero nada. Y esto es interesante porque nosotros estamos en una cultura idólatra, nosotros venimos de una cultura idólatra y nosotros aún en el Evangelio nos manejamos de esta manera: si vos me das lo que yo quiero, entonces yo te voy a servir. Dios no puede ser comprado. Para experimentar el poder de Dios tenemos que saber que lo único que necesitamos es misericordia y gracia. Diga conmigo: misericordia y gracia. Por lo tanto, si yo le digo a Dios: si me das el milagrito, yo te voy a servir, es incorrecto. Vos le tenés que decir: vos sos Dios, sí, bueno, yo te voy a servir. Te pido por mi milagro. Tenés misericordia y tenés gracia conmigo. Si me lo das bien y si no, vos sos Dios. Hay que seguirle sirviendo. ¿Hola, está acá? Porque a veces venimos con una necesidad a la casa de Dios. Venimos con una necesidad al Señor, y como esa necesidad no es respondida como nosotros creemos, que ahora que vamos a hablar de eso, nos enojamos, pegamos el portazo. Y no es así. Porque Dios... baja el copete, claro. Pero es que nosotros venimos de una cultura idólatra que se nos ha metido y la tenemos allí, por más evangélico de cuna que seamos. Entonces, si yo voy a experimentar el poder de Dios, va a ser por gracia y por misericordia. Cuarto paradigma, último, para ir rápido al secreto. Y es que tenemos que acabar con las novelas. Diga conmigo: acabemos con las novelas. Basta de culebrones. Diga: basta de culebrones. Porque nosotros no hacemos el culebrón de cómo Dios va a obrar en nuestra vida. Y entonces, mire lo que dice Naamán. Naamán se enojó y se iba diciendo: aquí yo pensé, seguramente él vendría a mí y se detendría, invocaría el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¡Wow! Enrique David. Así veo que tienen doble nombre los culebrones. Enrique David, Marisa Estela. ¿Cómo? Luis Fernando. Entonces, nosotros tenemos una idea de cómo Dios va a obrar, y Dios hace como Él quiere. Eliseo le manda a decir por un secretario: anda y bañate en el Jordán. Lo mandó a bañar. En la Argentina, mandar a bañar a alguien es mandarlo a bañar. Y él se enoja porque él tiene su película en la cabeza. Él cree que Dios va a obrar de la manera que él cree que Dios tiene que obrar. Y mi hermano, Dios hace como Él quiere. Diga conmigo: Dios hace como Él quiere. Así que Naamán tiene que romper su paradigma. En tercer lugar, para la transformación yo tengo que obedecer. Dígale que está al lado: hay que obedecer. Vamos, decirle: hay que obedecer. Porque vos no sabés, decirle, porque vos no sabés. Naamán no sabía que el río tenía un secreto. Naamán no sabía por qué Eliseo lo manda al Jordán en vez de mandarlo a los ríos de montaña de su tierra. Los ríos de montaña son aguas claras, aguas frescas, aguas cristalinas. Usted puede tomar del agua de montaña, es agua mineral, te estás bañando en agua mineral. Pero ahora Eliseo lo está mandando a bañarse a un río de arrastre. Un río como el Paraná allí en mi tierra. Son ríos que arrastran la tierra, así que son marrones, son lechosos. Usted entra en el río y se le hace choricito de barro en los dedos, así. Y usted siente
Va, al menos yo, tiene un asquito de estar ahí, porque no tiene lecho de piedra, es todo barroso. Y ahí lo manda. Pero la solución del profeta era esa. Verso 10, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. El profeta lo mandó a bañar. Y entonces ahí volvemos al pasaje del principio. ¿Acaso los ríos de Damasco, verso 12, el Habaná y el Farfán, no son mejores que toda el agua de Israel? Mire cómo le sale el conquistador. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Y se marchó. Pero los siervos de Naamán, que saben obedecer, miren lo que le dicen, verso 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más si te dice: lávate y quedarás limpio? La transformación exige obediencia. Diga conmigo, esta necesidad, al ser satisfecha, me enseñará que la obediencia es importante. Dice verso 14: entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. ¡Wow! Diga conmigo, Dios es increíble. ¿Cómo se sanó? ¿Por qué se sanó? Es que el río tenía un secreto. Diga conmigo, el río tiene un secreto. Y ahora quiero usar estos minutos para hablar del secreto del río. ¿Cuál es el secreto del río? Para entender esto hay que ir 5 siglos antes. En la Biblia, un par de libros antes, al libro de Josué. Allí vas a encontrar en Josué capítulo 4, verso 9, que cuando Israel entra en la tierra prometida, entra enfrente de Jericó. Y allí, cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca pisan el agua se detiene y todo el pueblo cruza en seco. Los sacerdotes se paran en el medio del cauce del río. Las aguas están detenidas río arriba y las aguas obviamente río abajo se escurren y el pueblo pasa en seco. Y entonces en el lugar donde los sacerdotes se paran, se extraen piedras. Dice así el verso 9 del capítulo 4. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Lo que Naamán no sabía y que Eliseo sí sabía es que en el medio del río había un altar. Por eso el río Jordán no era como cualquier río, porque donde hay un altar, allí hay sanidad. Repito, donde hay un altar, allí hay sanidad. No me entendió. Donde hay un altar, allí hay sanidad. Mi hermano Eliseo sabía que el río Jordán no era como cualquier río y que había que zambullirse en el río Jordán, porque en el río Jordán había un altar.
Diga conmigo, donde hay un altar, hay sanidad. Algún Juan el Preguntón dirá, ¿y cómo Eliseo sabía que en el río Jordán había un altar? Resulta que unos capítulos antes del capítulo 5, Eliseo está con su señor Elías frente a Jericó. Su señor Elías está por ser arrebatado. Y entonces dice la palabra que Elías tomó su manto, golpeó las aguas del Jordán y las aguas del Jordán se abrieron y pasaron al otro lado. Y cuando Eliseo pasa con Elías, ve que hay un altar secreto y que cuando van del otro lado las aguas se cubren. Elías es arrebatado. Eliseo toma el manto, lo dobla y otra vez dice, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpea el agua y el agua otra vez se divide y él pasa y ve que está allí el altar. ¿Por qué es mejor el Jordán que la Habana y el Farfar? Porque en las aguas del Jordán hay un altar. Naamán creía que bañarse en cualquier lado iba a ser lo mismo. No, señor, no hay lugar de comparación. Yo quiero decirte en esta mañana que donde pasa el río de Dios es el mejor lugar para que vos estés. Vos podés estar en cualquier entidad humana, en cualquier asociación religiosa, pero si hay allí un altar, aquí hay un altar, no hay lugar como este, porque en el altar de Dios hay sanidad, hay libertad, hay prosperidad, hay transformación, hay cambio. Donde está el altar de Dios, las aguas que pasan por allí son aguas que traen salud para mi vida. Alguno dirá, ¿qué tenemos nosotros de mejores? Nada. Si usted nos mira, somos agua sucia. Pero está la cruz. Está la cruz. Está Cristo. Y si está Cristo, wow, en nosotros hay algo diferente. Dame a Cristo. Vamos, rápido, ya tenía que estar con la canción, Adri. Dejo todo por él. Dejo todo por él. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por él. Dejo todo por él. Una vez más decirle, dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por él. Dejo todo por él. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por él. Dejo todo por él. Más que suficiente es lo que está en el río de Dios. La gente dice, ¿por qué usted está viniendo ahí? ¿Por qué estás
sudando, aunque hace tanto frío acá adentro? ¿Por qué estás sudando en ese lugar? Porque acá hay un altar. Porque hay un altar. La muerte de Cristo imparte el poder suficiente para revertir cualquier enfermedad, cualquier miseria. Por eso no tenemos que meter en el río de Dios. Por eso es que tenemos que estar buscando desesperadamente de Él. Porque acá, en este lugar, hay un altar. Esta mañana nos arrodillamos, yo daba gracias. Daba gracias porque esto es una plataforma de madera, pero esto significa lo que se sacrifica. No sé, no les sigo el día a día a ustedes. Apenas si puedo seguir a la distancia un poco la vida de los pastores, pero yo sé que hay altar de Cristo. Y es por eso que yo me tengo que meter en el río de Dios. El río de Dios exige que yo encuentre en Él todas las soluciones. ¿Está alguno triste? ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno agobiado? ¿Está alguno con pensamientos de muerte, con pensamientos de fracaso? ¿Está alguno con cualquier necesidad? Se viste con la ropa de esplendor que se pueda poner, oculta su lepra delante de todos, pero tírate en el altar de Dios. Porque le dijo el profeta: no podés entrar tímidamente, tenés que zambullirte. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces, sino, ¿por qué 7? Porque 7 es total. El 7 es el número pleno en la Biblia. El 7 es totalidad. Metete en el altar de Dios de cabezas. Ezequiel capítulo 47 habla de las aguas salutíferas. Y un detalle, allí hay un río que nace del altar. Porque el altar produce un río. Ahora, dice que hay niveles. Hay gente que se mete a los tobillos, otro a las rodillas, otro a la cintura. Y otro es un río que no se puede estar cruzando sino a nado. Pero la Biblia dice que todo lo que nadar en él vivirá. Ojo, ¿cómo es todo lo que nadar en él vivirá? Hay niveles en que no experimentás la totalidad de Dios. Porque estás entrándole tímidamente y te tenés que zambullir. Decirle al que está al lado: zambullite. No sé cómo es usted con el agua. Patricia, tenemos pileta en casa. Patricia se baja por la escalera y así. Yo a lo bestia. Ya está. Imita al pastor. Dígale que está al lado, es a lo bestia. Tírate, metete de cabeza. Porque todo lo que nadar en él vivirá. El altar, que tiene un secreto que es la sangre de Cristo, es la muerte de Cristo, exige que yo me zambulla y que me meta con totalidad. Porque usted y yo podemos venir a adorar a Dios y hacerlo de manera tímida. Estar con nuestra boca diciendo la letra, pero con nuestro corazón recitando el rosario de nuestra angustia y de nuestra preocupación. Usted y yo podemos estar ofrendando y pensando que estoy dando, y otros pueden estar pensando que están perdiendo. El acto aparentemente es el mismo,
pero la actitud es totalmente diferente. Podemos estar viniendo con nuestra propia película y Dios dice: cambia el paradigma, metete de cabeza en mi río. Deja de pensar que vas a poder moverme. Deja de pensar que me vas a poder comprar. Será por gracia, será por misericordia, pero será de cabeza en mi río. Porque mucha gente a veces se aproxima a buscar la solución en Dios y se va tal cual vino, porque no puede aceptar que las aguas de este río son mejores que sus propios ríos, que son mejores que sus propias circunstancias. Entonces alguno me dirá: pastor, ¿eso quiere decir que lo demás es despreciable? No, no significa que lo demás es despreciable. Significa que lo que está aquí es único, porque el Hijo de Dios fue muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Dame a Cristo, solo a Cristo dejo todo por Él, dejo todo por Él. Dame a Cristo, solo a Cristo dejo todo por Él, dejo todo por Él. No necesito No quiero a nadie más. más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo. Escuche, si alguien me dice qué significaría para usted meternos, rápido, lo he dicho otras veces, pero yo creo en los cinco pilares del poder de Dios. Levánteme así su mano con los deditos. Y entonces, déjeme decirle rápido: oración, palabra, testimonio, congregarse y santidad. Esta es la mano para mí del poder de Dios. Si yo estoy en esto, el poder de Dios se manifiesta en mí. Oración, palabra, congregarme, doy testimonio, vivo una vida de santidad. Eso es meterse en el río. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo te encontrás en el río de Dios? ¿Dónde te llega el agua? ¿Dónde te llega el agua? Mire, hace muchos años, antes del año 2000, 96 creo, vino una profeta a nuestra iglesia, allí en San Lorenzo. Y Alice Smith nos contó un programa que había en su iglesia, un programa que se llamaba Push. Ella era americana, que usted sabe, significa empujar. Pero ellos lo tomaron por el acróstico: Pray until something happen. Orar hasta que algo suceda.
Y hemos hecho, creo, el año pasado, el anteaño pasado, hicimos algo del push. ¿El año pasado? El año pasado. Y lo repartimos en los negocios, poner la calco del push y pusimos orar hasta que algo suceda. Porque eso es meterse en el río. Orar hasta que algo suceda. No es venir y decir, Padre Justiciero, envíame el puchero. No. Esas son oraciones que no producen nada. Son oraciones de clavarme en el altar, decir, Señor, haz algo. Te necesito porque sos vos, no es nadie. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde voy a mirar? A Cristo. Solo a Cristo. Leer la palabra, pero no como la lee un lector descuidado, no. Tus palabras son vida eterna. Oh, me fueron dadas tus palabras y la comí. Oh, cuán deleitoso es tu palabra. Nunca se apartará de mí este libro de la ley, sino que meditaré en él de día y de noche para que haga y guarde conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará Jehová prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Todo. Es el poder de la palabra. Podemos decir lo mismo del testimonio, podemos decir lo mismo del congregarnos, podemos decir lo mismo de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, en donde hoy practico la santidad, pero Dios hoy me muestra que hay algo en mí que está mal, que cuando me encontré con mi hermana no le di la atención, entonces yo perfecciono la santidad. No digan, que sí, ¿qué pasa? ¿Qué me importa? No, yo perfecciono la santidad y le digo, hermana, te bendigo. Y entonces en eso, hoy soy más santo y mañana más santo y mañana más santo. Y cuando yo estoy metido de esa manera en el río, entonces, cuando yo me zambullo de esa manera en el río, hay sanidad, hay libertad y está todo lo que Cristo me ha prometido, porque Él dijo que vendría para traer vida y vida en abundancia sobre mí. Estaba meditando en esta palabra y el Señor me trajo Juan 7:33. Es lo último que voy a compartirles en este culto. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Wow. A ver, hay un río que pasa sobre el altar y yo me meto en él. Y cuando yo me meto en él, se abre una sucursal del río en mí. Pero ese río, para que sea efectivo, tiene que tener altar. Pero ya no el altar de Cristo, sino el altar donde muero yo. ¿Está acá? Déjeme rápido decir 3 cosas que con Patri hemos entendido que Dios nos pedía, en donde nosotros hemos muerto para que el que se aproxime a nosotros pueda encontrar lo que yo encuentro cuando me aproximo al río de Dios. ¿Hola? Número 1, el pacto de la entrega. Hay una frase que nosotros tenemos. Patricia está escribiendo un libro con todos estos axiomas que Dios nos ha dado durante estos 30 años de ministerio. Y uno de esos axiomas es todo por todo. Diga conmigo, todo por todo. ¿Cuántos quieren todo de Dios? Eso exige
todo de nosotros. Entonces nuestra oración fue: Señor, yo te doy todo a cambio de todo lo tuyo. Y Dios me dijo: yo te doy todo a cambio de todo lo tuyo. Porque un día me encuentro cantando una canción y la canción decía: quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Y me quedo en silencio y siento que la canción sigue. Y siento que el Espíritu me la canta a mí. Y Dios me decía: quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Y se me hizo conexión con el texto de Santiago: el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de vosotros os anhela celosamente. Así que Dios quiere darme más, pero Él quiere más de mí. Y hay una relación en esto. No vamos a tener más de Dios hasta que nosotros no le demos más a Él. Todo por todo. ¿Cuántos quieren todo? Demos todo. Si eso está en tu altar, el agua que fluya de tu vida será una vida que traiga sanidad y salud. Lo segundo es el pacto del servicio. Diga conmigo: soy full time. ¿Esto qué significa? Hay gente que dice: ay, a mí me gustaría que me mantengan para servir a Dios. Mi hermano, nosotros entendimos de que Dios exigía todo de nosotros muchísimo antes de que pudiéramos estar ocupados totalmente al ministerio. Patricia tuvo durante muchos años, hasta el año 2006, hasta el 2010 una farmacia. Yo tuve una empresa hasta el 2006. Y nosotros tuvimos negocios para ayudar a sostenernos, porque no podíamos, la iglesia tenía que crecer y nosotros teníamos que trabajar, pero nunca, desde el año 92 que entendimos esto, jamás nada tuvo la prioridad en nuestra vida sino el reino de Dios. Si usted me dijera: esto era un plan de vida, si vos pensabas esto, no. Nosotros hemos estado dispuestos a seguir así toda la vida. Fue que Dios nos bendijo con crecimiento y nos sacudió con tanto crecimiento que no dábamos abasto, y tuvimos que malvender nuestras empresas y cerrar nuestras empresas porque ya no dábamos abasto. Pero siempre hemos entendido que el ministerio es full time. Quiere decir que yo estaba en los barcos cargando mercadería, controlando, pero yo estaba pensando que el texto que tenía que predicar ese miércoles o ese domingo, y más de una vez tenía problemas con los capitanes de los buques, y justo el diablo desgraciado me lo hacía tener el domingo a la tarde cuando tenía que ir a predicar, y estaba arriba de un barco y lo llamaba por teléfono a alguien y le decía: Patri, por favor, cubrime, yo llego al culto, pero este capitán no me quiere firmar los recibos y no puedo bajarme. Y bajarme y ir con olor a soja a predicar, y después de terminar de predicar volverme para otro embarque, y así era nuestra vida: cerrar los cultos de los domingos a la noche e ir a atender el turno de la farmacia, porque somos full time, porque hay un pacto de servicio. Alguien
hace un tiempito atrás me dijo: tengo una vida, pastor. Y yo dije: qué suerte, yo ya no. Yo le di mi vida a Cristo. Por último, el pacto de la constancia. Tenemos un pacto de constancia. Yo voy a correr a pesar de todo. Si usted me acompaña, vamos a correr juntos. Pero si usted no me acompaña, yo voy a seguir corriendo. Si usted se queda, usted va a ver lo que Dios va a hacer con la iglesia de Redentor en Tenerife. Y si no se queda, la mirará por internet. Pero usted va a ver que lo que Dios prometió va a ser. Por lo tanto, yo me quedo. Yo quiero ver y ser parte de lo que Dios va a hacer en esta tierra. Dios abre en esta iglesia un portal de gloria para toda la isla. Denle un aplauso a Él. Y cuando eso ocurre, ya no solamente estás en un río, sino que te vuelves un río. Y todo aquel que se acerca a vos es transformado. ¿O usted qué lee en la Biblia? Dice que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y nosotros en Argentina tenemos una canción que dice: no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Es el río. O vamos a pensar que es Pedro. Es el río en el que Pedro está. Es el río que sale del corazón de Pedro. O no leemos en la Biblia que tomaban los paños con los que Pablo se secaba la transpiración. Qué raro que transpiremos acá, que hace tanto frío, pero bueno. Claro, es para tener paño ungido. Y lo llevaban y se lo daban a los enfermos. ¿Usted cree que era la transpiración de Pablo? Era el agua del río. Es el agua del río de un hombre que sirve, de un hombre que ora, de un hombre que da su vida por el evangelio, que trabaja hasta el cansancio y más allá de la fuerza, porque es lo que Pablo aprendió de la vida de Jesús que le fue contada. No hay manera de producir un cambio, una transformación en algún lugar. No hay una manera de ganar Tenerife para Cristo si yo no me convierto en el río en el cual estoy zambullido, en donde no solamente recibo el beneficio, sino que me convierto en beneficio por todo lugar donde me muevo. Acá, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, a donde sea que estemos en esta isla, donde pase un hijo de Dios, tiene que ir el río de Dios, y todo lo que en él nadare vivirá. Denle un aplauso a Él. Oh, dame a Cristo.